¿Qué pasa cuando los estadounidenses de a pie, esos que levantaron este país con sus manos, sirvieron en uniforme defendiendo la libertad, pagaron cada impuesto con esfuerzo, criaron familias enteras con sacrificios y lucharon por mantener un techo sobre la cabeza? Empiezan a escuchar que la nueva normalidad es una economía manejada por políticos que desconfían profundamente de los mercados libres, que no creen que las comunidades puedan tomar sus propias decisiones y que quieren que burócratas o gobierno controlen absolutamente todo, desde tu atención médica hasta la factura mensual de energía. Hoy vamos a mirar algo que los propios segmentos de noticias de NBC y los datos de encuestas Gallup han revelado por separado, pero que casi nunca se juntan en una sola imagen clara y completa. Estamos viendo una simpatía cada vez mayor por el socialismo dentro de la base del Partido Demócrata. Escuchamos llamados abiertos de funcionarios electos a transformar por completo el sistema estadounidense y vemos candidatos que se sienten cómodos, incluso orgullosos, de señalar ese cambio de dirección. No estoy aquí para lanzar etiquetas que asusten ni para cazar clics de indignación fácil. Vamos a alejarnos del ruido diario, pensar desde primeros principios y hacer las preguntas prácticas que realmente importan a tu vida cotidiana. ¿Qué significa esto exactamente para tus ahorros de jubilación, para la tranquilidad de tu vecindario, para el futuro de tus nietos, para las libertades que pasaste toda tu vida defendiendo y construyendo? Vamos a probar cada afirmación con hechos, seguir los datos paso a paso y ver exactamente a dónde lleva este camino en la realidad. Piensa en esto como sintonizar la estática de una radio vieja hasta que logras escuchar la señal verdadera debajo de todo el ruido. Los titulares nos gritan todos los días con drama, indignación, alguien dijo algo impactante. Pero debajo de todo ese ruido hay tendencias reales, cambios reales en las creencias declaradas y en los incentivos políticos que importan mucho más que cualquier frase aislada o video viral. Definiciones rápidas para que estemos todos en la misma página. El capitalismo es un sistema económico donde individuos y empresas privadas poseen propiedad, toman decisiones sobre qué producir y vender, y los precios se fijan mediante intercambios voluntarios en un mercado, recompensa la innovación, castiga el desperdicio y descentraliza el poder entre millones de tomadores de decisiones. El socialismo significa propiedad o control gubernamental de las industrias y recursos mayores, lo que llaman apoderarse de los medios de producción. El Estado entra como planificador central decidiendo quién obtiene qué, a qué precio y para qué propósito, promete igualdad y justicia, pero el historial histórico ha sido poder concentrado, estancamiento económico y gente perdiendo la capacidad de trazar su propio curso. Una huelga general es cuando trabajadores de múltiples industrias dejan el trabajo simultáneamente, no solo por mejores salarios en una empresa, sino para presionar todo el sistema, el gobierno, la economía, a ceder a demandas políticas. Es una herramienta de disrupción masiva usada históricamente por movimientos revolucionarios para desestabilizar sociedades y forzar cambio radical. Y cuando hablamos de la base del partido nos referimos a los activistas y votantes más leales e ideológicamente comprometidos dentro de un partido político, los que aparecen en primarias, doñan, se ofrecen como voluntarios y exigen a los candidatos una visión particular. No son los votantes indecisos del medio, son el motor que determina qué candidatos llegan a la boleta general. Con ese mapa claro, examinemos los momentos que hacen que esto se sienta menos como teoría política abstracta y más como algo que se cuece en tiempo real en ciudades estadounidenses ahora. Imagina esto. Estás viendo al alcalde de una de las ciudades más grandes de América, Chicago, la tercera más grande del país, en un mitin con micrófono en mano, llamando a estadounidenses de todos los orígenes a unirse en una huelga general, no una protesta, no una campaña de peticiones, una huelga general. Les dice que necesitan enviar un mensaje a los ultra ricos y grandes corporaciones reteniendo su trabajo, cerrando todo, forzando al sistema de rodillas. Invoca a sus ancestros y dice que lideraron la mayor huelga general en la historia estadounidense. Lo envuelve en lenguaje de justicia, fondos para salud, escuelas, transporte. Pero escucha el encuadre, no pide reformas incrementales o negociar un compromiso presupuestario, pide transformación. Luego sale en televisión nacional, MSNBC, y lo duplica. Dice, si la gente trabajadora no está dispuesta a retener su trabajo y hacer demandas económicas reales, no ve cómo el país puede transformarse.
Cita a Dr. Martin Luther King Jr., hablando de la colisión de derechos laborales y civiles y sugiere que vivimos esa colisión ahora. Para quienes recuerdan la Guerra Fría, que vieron qué pasó cuando movimientos así tomaron control en otros países, ese lenguaje no es teórico. Una huelga general no es un sindicato negociando mejores turnos en la fábrica. Es un arma política coordinada. Y cuando un alcalde electo en una ciudad mayor usa una plataforma nacional para abogar por ella, es una señal clara de hacia donde se mueve el centro de gravedad político. Un discurso puede ser una chispa, pero datos de encuestas, eso es el oxígeno. Alejémonos y miremos el arco largo porque esto no empezó ayer. NBC emitió segmentos citando encuestas Gallup que han rastreado actitudes estadounidenses hacia capitalismo y socialismo por más de una década. Y aquí está la línea de tendencia. Alrededor de 2010, demócratas estaban esencialmente divididos 50/50 sobre si veían el capitalismo positivamente. Avancemos a los datos más recientes y el apoyo al capitalismo entre demócratas ha caído a alrededor del 40%, al mismo tiempo, vistas favorables del socialismo han subido a alrededor de 2/3 de demócratas nacionalmente. Déjame repetirlo, aproximadamente 2 de cada 3 demócratas en todo el país, no solo en ciertas ciudades, sino en todos lados. Ahora dicen que ven el socialismo favorablemente y menos de la mitad tienen una visión positiva del sistema de mercado libre que construyó la economía más fuerte e innovadora en la historia humana. Ahora compara con independientes y republicanos, entre independientes aún ves una ligera mayoría favorable al capitalismo, entre republicanos es aún más fuerte. Alrededor de 3/4 ven el capitalismo positivamente y mucho menos de la mitad tienen alguna vista favorable del socialismo. La brecha entre partidos no es de 5 o 10 puntos, es un abismo de 40 puntos porcentuales separando qué sistema económico prefieren demócratas versus lo que prefiere el estadounidense promedio. ¿Por qué te importa a ti sentado en casa quizás con ingreso fijo tratando de seguirle el paso al costo de comestibles y servicios? Porque cuando la base de un partido se mueve tanto hacia una ideología que centraliza control, ese cambio no se queda teórico, aparece en elecciones primarias, aparece en quien recibe fondos, quien recibe endosos, quien escribe la plataforma y eventualmente aparece en las políticas que esos funcionarios electos intentan enacting. Si el centro de gravedad dentro de uno de los dos partidos mayores de América ahora es explícitamente escéptico de mercados y favorable al control estatal, eso explica por qué la retórica sigue moviéndose en la misma dirección, más charla de equidad impuesta desde arriba, más charla de transformación, más charla de hacer que clases enteras paguen por pecados de la historia. Hagamos lo que haría cualquier buen ingeniero, quitamos las etiquetas y miramos la mecánica. Olvida capitalismo y socialismo como camisetas de equipo por un segundo. Hablemos de cómo funcionan realmente los sistemas desde primeros principios y qué significa para tu vida. En un sistema basado en mercado tienes millones de personas tomando miles de millones de decisiones todos los días, qué comprar, qué vender, qué inventar, qué intentar, los precios actúan como señales. Si algo escasea el precio sube y le dice a productores haz más de esto y a consumidores usa esto con cuidado. Es un bucle de retroalimentación, nadie está a cargo de todo lo que significa que nadie puede corromper todo. La innovación pasa en los bordes, un chico en un garaje puede construir la próxima gran empresa, un jubilado puede empezar un negocio secundario, es desordenado, es caótico pero también resiliente y es responsable porque si un negocio falla en servir a sus clientes quiebra. Ahora invierte a un sistema donde el gobierno posee o controla las industrias mayores, una autoridad central decide qué se produce, dónde va, quién lo obtiene y a qué precio. La promesa es justicia, no más corporaciones codiciosas, no más desigualdad, pero aquí está el problema, quien decide qué es justo, la gente a cargo, y como los haces responsables si fallan o se corrompen, ya no puedes votar con tu billetera, no puedes empezar un negocio competidor, solo esperas que los burócratas sean sabios y benevolentes. La historia muestra que rara vez lo son porque cuando concentras tanto poder atraes gente que quiere poder no gente que quiere resolver problemas y cuando no hay competencia no hay incentivo para innovar o mejorar. El sistema se estanca y los primeros en sentirlo son los que no pueden permitirse irse o rodearlo, gente con ingresos fijos, pequeños ahorradores, jubilados que dependen de moneda estable y servicios funcionales.
Piensa en tu propia experiencia cuando has lidiado con el DMV o el VA o intentado obtener una respuesta simple de una agencia gubernamental, cómo se sintió. Ahora imagina que eso es tu sistema de salud, tu proveedor de energía, tu cadena de suministro de comestibles, todo manejado igual. Así que cuando líderes dicen que quieren transformar el sistema deberíamos parar y preguntar en qué exactamente, quién lo va a dirigir, qué pasa con mi pensión si la moneda se devalúa para pagarlo, qué pasa con mi propiedad si el Estado decide que la vivienda debe redistribuirse, qué pasa con mi pequeño negocio o el de mis hijos si el gobierno decide que no sirve al plan colectivo. Estos no son tácticas de miedo, son los trade-offs que toda sociedad enfrenta cuando se aleja de mercados descentralizados hacia control centralizado. Aclaramos la terminología porque las palabras importan y la gente las usa suelto. El socialismo no es solo cuando el gobierno hace cosas, es específicamente sobre el Estado tomando propiedad o control de las alturas de comando de la economía, fábricas, granjas, energía, transporte, banca. La idea es que es una fase de transición. Concentras poder temporalmente para redistribuir riqueza, igualar resultados y eventualmente según la teoría llegas a un punto utópico llamado comunismo, sin Estado. Sin dinero, sin clases, solo gente compartiendo todo voluntariamente en armonía. Suena bien. El problema es que ninguna sociedad ha pasado esa fase de transición porque una vez que das a un pequeño grupo control total sobre la economía no lo entregan voluntariamente. Les gusta tener ese poder y cualquiera que discrepe con cómo lo usan históricamente enfrenta consecuencias severas. Por eso el socialismo siempre parece venir con mecanismos de control, supresión de expresión y eventualmente pobreza masiva. El guión que usamos hoy lo dice claro. El socialismo es donde obtienes líderes permanentes, opositores en campos, hambre porque la gente que sabía cómo dirigir granjas y fábricas está fuera y los burócratas a cargo no tienen idea de qué hacen. No es un bug. Es una característica de consolidar tanto poder. Ahora podrías decir, pero espera, ¿no hay países europeos que se llaman socialistas y parecen ir bien? Pregunta justa, la mayoría son economías mixtas. Tienen impuestos altos y grandes estados de bienestar pero aún tienen propiedad privada, mercados competitivos y comercio, no están apoderándose de los medios de producción y aún así muchos lidian con crecimiento estancado, desempleo juvenil y descontento creciente. La retórica que oímos de algunos políticos estadounidenses hoy no es sobre ajustar tasas de impuestos, es sobre reordenar fundamentalmente quién controla recursos y decisiones y para mayores eso no es abstracto, es tu salud, es tu factura de energía, es si puedes vender tu casa o pasarla a tus hijos sin que el Estado tome un corte gigante en nombre de equidad. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué significa eso realmente en práctica, no en teoría, no en discursos, sino en tu cocina, en la oficina del doctor, en tu vecindario? Traduzcamos ideología a impacto en el mundo real porque eso es lo que te importa. Piensa en lo que te importa día a día, tu cuenta de jubilación, el costo de calentar tu casa en invierno, si la escuela de tus nietos les enseña a leer y hacer matemáticas o pasa todo el día en currículo ideológico, si tu vecindario es seguro, si puedes pagar tus recetas, si puedes vender tu casa si necesitas reducir y si podrás dejar algo para tu familia. Ahora aquí está como un cambio hacia control estatal se juega en esas áreas. Empezamos con ahorros, si el gobierno decide que necesita financiar programas masivos nuevos, salud universal, mandatos de energía verde, reparaciones, bienestar expandido para millones de nuevos llegados. Tiene dos opciones, subir impuestos o imprimir dinero, a menudo hace ambos, impuestos más altos en ingresos de inversión, ganancias de capital, incluso impuestos a la riqueza en activos que ya pagaste impuestos. Eso pega duro a jubilados, ahorrabas diligentemente toda tu vida y ahora las reglas cambian, mientras imprimir dinero para cubrir cuentas causa inflación, tu ingreso fijo compra menos cada mes, tus ahorros pierden valor en términos reales, el gobierno no te roba directamente, solo hace que valga menos, lo que equivale a lo mismo. Energía es otro. Cuando políticos hablan de transformar el sector energético quieren decir cerrar fuentes confiables y asequibles como gas natural y carbón y mandatar fuentes intermitentes caras como viento y solar a menudo antes de que la tecnología esté lista para reemplazar lo que perdemos, el resultado facturas de electricidad más altas, apagones rodantes, redes vulnerables. Si estás con ingreso fijo y tu factura de calefacción se duplica, eso no es teórico, es una crisis. Salud, ahora el sistema es un desastre, demasiado caro,
demasiado burocrático, demasiado papeleo, pero imagina si el gobierno lo toma todo, tendrías un DMV gigante para tu cirugía de corazón, listas de espera, racionamiento por comité, doctores convirtiéndose en empleados gubernamentales sin incentivo para ir el extra y si quisieras pagar de bolsillo por cuidado más rápido en un sistema de pagador único verdadero eso a menudo es ilegal. Esperas tu turno no importa cuán urgente sea tu necesidad. Vivienda y propiedad, ya hay charla en algunas ciudades sobre control de rentas, viviendas asequibles obligatorias, incluso políticas que hacen más difícil para pequeños propietarios desalojar inquilinos que no pagan o vender propiedades. Si tienes una propiedad de renta como parte de tu plan de jubilación esas políticas pueden destruir tu ingreso y si la ideología se mueve más empiezas a oír sobre redistribución de tierra, impuestos a propiedad basados en agravios históricos o dominio eminente. Usado para corregir desigualdad, tu casa deja de ser tuya en cualquier sentido significativo. Escuelas y comunidades, aquí es donde el lado cultural de la ideología aparece, el argumento es que el progresismo moderno no es solo marxismo económico, es marxismo cultural. El marxismo tradicional dividía gente en trabajadores y capitalistas, esta versión divide a todos por raza, género, sexualidad y agrega esas categorías a la lista de agravios. Así que quizás no eres pobre pero eres mujer, únete a la coalición, quizás no eres pobre ni mujer pero eres de cierta minoría, únete a la coalición. Es una forma de construir una carpa más grande de gente que se siente oprimida y debe lealtad al movimiento. Que luce en práctica, currículos escolares que enseñan a tus nietos que son opresores o víctimas basados en color de piel, políticas de ciudad que priorizan explícitamente ciertos grupos para contratos, préstamos o servicios. Aplicación de ley que se desfinancia o se ata porque la ideología dice que policías son inherentemente herramientas de opresión y si vives en un vecindario donde el crimen sube y tiempos de respuesta son lentos eres tú quien sufre no los activistas en comunidades cerradas. Luego está inmigración, millones de personas han sido permitidas en el país sin vetado adecuado como futuros votantes políticos, ofréceles beneficios. Dals camino a ciudadanía o solo déjalos quedarse en estados azules donde cuentan para asignación congresional y eventualmente has reforzado tu coalición, mientras estadounidenses de clase trabajadora incluyendo ciudadanos de diversas razas compiten por trabajos, vivienda y servicios con gente que llegó ayer, eso no es compasión, es estrategia.